Amigo mío, escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede abrirte los ojos a una realidad espiritual que quizá nunca imaginaste. Hay símbolos que el mundo presenta como adornos inocentes, pero que en verdad han sido usados por siglos por brujos, ocultistas y seguidores de Satanás para atraer tinieblas. Y sin darte cuenta, podrían estar ahora mismo en tu casa, en tu ropa o incluso en tu propio cuerpo. Hoy vamos a descubrir cuáles son esos 10 símbolos satánicos que representan una seria amenaza para tu vida espiritual y cómo puedes deshacerte de ellos para siempre. No se trata de supersticiones, se trata de puertas abiertas que, según la palabra de Dios, le dan lugar al enemigo para tocar lo más preciado de tu vida. Y aunque la cultura los haya normalizado, en el ámbito espiritual son cadenas invisibles que atan el alma. Quiero que entiendas que al retirar estos objetos de tu hogar, puedes experimentar una liberación que traerá paz y bendición. Y por eso te invito a declarar con fe: Dios, abre mis ojos. Porque no es una simple frase, es una oración de entrega, un grito del corazón que pide ver con los ojos del Espíritu y no dejarse engañar por lo que aparenta ser inofensivo. Al hacerlo, no solo fortalecerás tu fe, sino que ayudarás a que este mensaje llegue a otros que lo necesitan desesperadamente. Y cada acción tuya, incluso un me gusta, puede llevar la luz del Evangelio a alguien que hoy sufre en silencio ataques espirituales sin entender de dónde provienen. Muchos hermanos no tienen cerca una iglesia y dependen de este tipo de palabra como alimento para su alma. Por eso tu participación es tan importante. Quédate conmigo hasta el final, porque el octavo símbolo que vamos a señalar es uno de los más comunes en los hogares de hoy, y mientras permanezca allí, bloquea bendiciones que Dios anhela darte. Por eso debes sacarlo de tu vida cuanto antes si realmente quieres ver cumplidas sus promesas. Abre, pues, tu corazón, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu vida espiritual y la de tu familia. Comencemos con el primero: el atrapasueños, ese aro con una red en el centro y plumas colgando que hoy parece un simple adorno para habitaciones, especialmente de niños, pero cuyo origen está en prácticas chamánicas que buscaban protección fuera de Dios. Los antiguos pueblos indígenas lo usaban para filtrar los sueños, dejando pasar los buenos y atrapando los malos. Pero detrás de esa práctica había rituales que no reconocían al Creador, sino a espíritus contrarios a Él. Aunque lo compres en una tienda moderna, el símbolo conserva su esencia espiritual. Y el enemigo no necesita que creas en él para usarlo en tu contra. Le basta con que lo conserves en tu hogar. Por eso hoy el Señor te llama a discernir, a romper con lo oculto y a caminar en la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. El Salmo 127:2 nos recuerda que es inútil levantarse de madrugada y acostarse tarde comiendo pan de dolores, porque el Señor da descanso a quien ama. Y esa verdad nos enseña que la paz real no se encuentra en objetos colgados sobre la cama, ni en redes llamadas a atrapar sueños, sino únicamente en Dios, que vela por sus hijos aún mientras duermen. Confiar en un atrapasueños es poner la esperanza en algo incapaz de dar vida ni seguridad, y lejos de traer calma, puede abrir puertas invisibles a influencias que perturban la fe y roban el descanso. No es coincidencia que en tantos hogares donde se encuentran estos objetos haya luchas constantes con el insomnio, la ansiedad y la inquietud, porque lo que promete filtrar termina siendo un canal de entrada a lo que roba paz. Retirarlo no es superstición, es un acto de fe, una declaración de que nuestro descanso pertenece al Señor y que no necesitamos amuletos
para recibir su cuidado, y reemplazarlo por una cruz, un versículo sobre la paz o una imagen que inspire oración transforma el ambiente y rompe cualquier lazo con prácticas ajenas al Evangelio. El atrapasueños es atractivo a los ojos, pero esconde una trampa espiritual, porque el enemigo viste lo pagano de arte y cultura para que entre sin resistencia en nuestros hogares. Y reconocerlo y retirarlo es un paso firme hacia la protección espiritual de la familia. Y este es solo el comienzo, porque el siguiente símbolo que tantos llevan sin pensar contradice directamente la fe que dicen profesar. Los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis parecen un simple juego ligado a la fecha de nacimiento, pero su raíz está en la astrología y la adivinación que la Biblia prohíbe con absoluta claridad en Deuteronomio 18, donde Dios advierte que no se halle en medio de su pueblo quien practique tales cosas, porque son abominación. La astrología no solo es superstición, es un sistema que sustituye la identidad que tenemos en Cristo por una falsa definida por estrellas y constelaciones. Cuando alguien dice soy Leo o soy Capricornio y deja que eso defina su carácter o destino, está quitando al Creador el lugar de ser fuente y propósito de su vida. En muchos hogares, los símbolos del zodiaco se normalizan en cuadros, relojes, mantas o adornos, y cada vez que se aceptan, refuerzan la idea de que hay fuerzas cósmicas que gobiernan nuestro futuro, debilitando la fe y desviando la confianza hacia lo creado. Se presenta como entretenimiento inofensivo leer el horóscopo o compartir chistes sobre el signo. Pero en el mundo espiritual abre la puerta a engaños que buscan reemplazar la guía del Espíritu Santo. Renunciar a los signos del zodiaco y retirar todo objeto que los muestre es un acto de libertad, una declaración de que nuestro destino no está escrito en las estrellas, sino en las manos del Dios vivo que nos da nombre, propósito y herencia eterna. El zodiaco ofrece una identidad fácil, pero frágil. Cristo ofrece una identidad firme y eterna. Y mientras este símbolo intenta convencernos de quiénes somos según el cielo físico, el siguiente pretende hacernos creer que el bien y el mal son fuerzas inseparables y necesarias. Una mentira que contradice directamente la luz de la palabra de Dios. El yin y el yang, ese círculo dividido en dos mitades contrarias, una negra con un punto blanco y otra blanca con un punto negro, suele presentarse como un emblema de armonía universal y aparece en collares, camisetas, tatuajes, cuadros y toda clase de objetos que evocan un aire oriental atractivo a los ojos. Para muchos no pasa de ser un simple adorno, pero detrás de esa figura se esconde una enseñanza espiritual que se opone radicalmente a la verdad revelada en la palabra de Dios. En la filosofía taoísta, el yin simboliza lo oscuro, lo femenino y lo pasivo, mientras que el yang representa lo claro, lo masculino y lo activo, formando juntos un ciclo continuo de oposición y complementariedad. Según esta visión, el bien necesita del mal y el mal necesita del bien para que el universo mantenga su equilibrio. Puede sonar poético, pero la Biblia nos advierte en Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aceptar el yin y el yang es aceptar la idea de que el pecado es una pieza necesaria del orden natural. Cuando la Escritura declara que el mal no es una fuerza eterna ni indispensable, sino una rebelión contra Dios que será destruida por completo. Para el creyente no existe un balance entre la luz y las tinieblas, porque la luz de Cristo siempre vence y expulsa toda oscuridad.
El gran peligro de este símbolo es que siembra en la mente el relativismo moral, la creencia de que no hay un bien ni un mal absolutos, que todo depende de la perspectiva, debilitando así la claridad del cristiano y abriendo puertas para justificar el pecado como algo inevitable. Colocar este emblema en la casa o en el cuerpo, aunque sea por mera estética, es como dejar un recordatorio de que debemos aceptar el mal en cierta medida, lo cual contradice la exhortación bíblica de apartarnos del mal y aferrarnos a lo bueno, como enseña Romanos. Por eso, retirar el yin y el yang de nuestros espacios y sustituirlo por símbolos que proclamen la victoria de Cristo, como una cruz o un versículo que hable de la luz de Dios, no es solo una cuestión decorativa, sino una declaración de fe. No aceptamos la mentira de que el mal es parte inevitable de la vida. Hemos sido llamados a ser hijos de la luz y a no tener comunión con las tinieblas. Mientras el yin y el yang quiere convencer al mundo de que todo está unido en un ciclo eterno sin juicio, hay otro símbolo aún más peligroso: el ojo que todo lo ve, un ojo dentro de un triángulo que muchas veces irradia luz. Aparece en billetes, logotipos, películas, murales, tatuajes y hasta en lámparas modernas. Y aunque muchos lo toman como un simple diseño artístico, su trasfondo actual está profundamente ligado al ocultismo y a sociedades secretas. En algunos momentos de la historia se usó para expresar la omnisciencia de Dios, pero con el tiempo fue apropiado y distorsionado por corrientes esotéricas, la masonería y movimientos que promueven una falsa iluminación apartada del Evangelio. La luz que representa no es la luz de Cristo, sino la que describe 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este símbolo pretende prometer sabiduría, pero en realidad es un engaño del enemigo que quiere apartar a la humanidad de la verdad que solo se encuentra en Jesucristo. El peligro del llamado ojo que todo lo ve radica en que ofrece una supuesta sabiduría que no nace de Dios, sino de fuerzas espirituales que engañan y confunden. En el ocultismo se interpreta como la apertura de un tercer ojo que promete acceso a secretos prohibidos, un sendero hacia un falso despertar interior que en realidad conduce a la autosuficiencia y al rechazo de nuestra dependencia total del Señor Jesucristo. Hoy este símbolo ha sido normalizado de tal manera que aparece en la moda juvenil, en adornos para el hogar y en ilustraciones que aparentan transmitir prosperidad o energía positiva. Pero lo que parece un simple detalle decorativo puede abrir una puerta hacia creencias que sustituyen la fe en el Dios vivo por prácticas que conducen al error. Tenerlo en casa o en objetos personales equivale a colocar un letrero invisible en el que declaramos estar abiertos a cualquier luz, aunque esa luz provenga de tinieblas disfrazadas. Y Cristo mismo nos advirtió en Mateo 6:23 que si la luz que hay en nosotros es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? No toda iluminación es verdadera, no toda sabiduría viene del cielo. La respuesta no consiste solamente en retirar el símbolo, sino en reemplazarlo con señales visibles de la auténtica luz. Un versículo que nos recuerde que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Una imagen que proclame la victoria de Cristo. O cualquier elemento que declare sin duda que nuestra visión y dirección provienen únicamente de Él. El ojo que todo lo ve intenta convencernos de que la verdad puede alcanzarse por medios humanos, por secretos escondidos, pero la única luz que no miente, la única que revela en lugar de ocultar, está en Jesús. Y mientras este símbolo busca atraernos con promesas de conocimiento y claridad,
El que sigue se levanta todavía más abierto en su desafío. No se disfraza de luz, sino que invierte descaradamente el orden divino para poner las tinieblas por encima de la luz. El quinto símbolo, el pentagrama invertido, una estrella de 5 puntas con 2 puntas hacia arriba, es quizá el emblema satánico más reconocido en el mundo entero. Aunque el pentagrama en posición recta ha tenido en la historia usos diversos que podían asociarse con ideas neutrales o incluso positivas, su versión invertida comunica lo contrario: exaltar lo terrenal y lo demoníaco por encima de Dios. Y la Escritura nos recuerda con fuerza en Éxodo 23:5: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba ni en la tierra abajo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Desde el siglo XIX el pentagrama invertido fue adoptado por el ocultismo como la representación de la cabeza de una cabra llamada Baphomet, y se emplea en rituales dedicados a invocar demonios y declarar rebelión contra el Creador. Pero el enemigo no necesita que alguien participe activamente en esos rituales para influir. Le basta con que el símbolo permanezca presente en el entorno, en un póster de una banda musical, en una camiseta, en un tatuaje o en un colgante. Su sola presencia levanta un estandarte espiritual que proclama: aquí no rige el orden de Dios, sino el del adversario. El peligro que enfrentamos es que muchas veces este símbolo se esconde detrás de la apariencia de una moda alternativa o de una simple estética oscura. Un joven puede llevarlo estampado en su camiseta sin comprender la profundidad de lo que en verdad significa, pero en el ámbito espiritual continúa siendo una señal de alianza con fuerzas que se levantan contra Dios. Por eso necesitamos discernimiento, porque no todo lo que el mundo presenta como inofensivo es neutral. Hay símbolos que cargan un peso espiritual real y peligroso. Apartar de nuestras vidas el pentagrama invertido no es un acto de fanatismo ni de exageración, es un paso de obediencia y de protección, una declaración clara de que en nuestro hogar y en nuestro cuerpo no habrá espacio para aquello que el enemigo usa como estandarte de rebelión. En su lugar, levantemos símbolos que proclamen la gloria de Dios. Una cruz que recuerde el sacrificio de Cristo, una palabra de la Biblia que alimente la fe, una imagen que anuncie la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Es como cerrar de una vez para siempre una puerta abierta al adversario y levantar un muro de fortaleza espiritual. Porque este símbolo no es simplemente una estrella invertida, es un grito visual de rechazo al orden divino. Y si el pentagrama invertido representa la distorsión total de lo sagrado, hay un símbolo que va aún más allá: el sello de Baphomet, emblema oficial de la iglesia de Satanás, fundada en 1966 por Anton LaVey, una organización que nació con el propósito abierto de exaltar a Satanás y ridiculizar a la Santísima Trinidad. Este sello muestra la cabeza de una cabra dentro de un pentagrama invertido, rodeada de caracteres hebreos que forman la palabra Leviatán, una figura bíblica asociada con el caos y la rebelión contra Dios. No estamos hablando de un simple adorno, sino de un diseño creado intencionalmente para invocar la presencia del maligno y desafiar todo lo que la fe cristiana proclama. Cada línea, cada letra, cada trazo lleva un significado contrario a Cristo. Es un estandarte de guerra espiritual. La Biblia nos recuerda en 2 Reyes 18:4 que el rey Ezequías destruyó los lugares altos, quebró imágenes, cortó símbolos y hasta rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque el pueblo la había convertido en objeto de idolatría.
y la llamó Nehustán. Él entendió que no bastaba con ignorar esos objetos, había que destruirlos por completo para cortar cualquier atadura con ellos. Hoy ese mismo sello aparece en camisetas, anillos, colgantes, parches, pósters y todo tipo de accesorios vinculados a la moda alternativa o al heavy metal. Muchos lo utilizan por estética o para proyectar rebeldía, sin saber que este emblema no solo representa oposición a Dios, sino que está ligado a rituales de invocación demoníaca. Poseerlo en casa, en la ropa o incluso marcado en la piel es como darle al enemigo un derecho legal para influir y atacar espiritualmente. Y aunque alguien diga no creer en lo que el símbolo significa, la realidad es que el símbolo sigue cargando con la misma fuerza espiritual de alianza con las tinieblas. Quitar el sello de Baphomet de nuestras vidas no es un simple asunto de estilo o de gustos, es un acto de batalla espiritual. Así como Ezequías destruyó todo aquello que desviaba al pueblo de la verdad, nosotros también debemos romper, quemar o desechar cualquier objeto que lo contenga, proclamando con firmeza que nuestro cuerpo y nuestro hogar pertenecen únicamente a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este emblema no es un simple adorno, sino la señal de un culto que glorifica al adversario y se burla del Creador. Así como el sello de Baphomet ondea como estandarte de guerra satánica, el que ahora mencionamos es igualmente perturbador, pues muestra al enemigo bajo la imagen de un dragón vigilante, incansable, siempre al acecho de a quién devorar. El séptimo símbolo hiere de manera directa el corazón mismo de la fe cristiana, porque toma el signo más sagrado, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y lo retuerce con intención de ridiculizarlo. La llamada cruz satánica aparece en múltiples formas: invertida, fracturada, alterada con añadidos extraños o mezclada con figuras ocultistas. Pero en todas sus variaciones, el mensaje es idéntico: desprecio hacia Cristo y su obra redentora. Debemos discernir con claridad, porque en la tradición cristiana, la cruz invertida también evoca la humildad del apóstol Pedro, quien aceptó morir cabeza abajo por no considerarse digno de recibir la misma muerte que su maestro. Sin embargo, lo que el satanismo moderno hace con esta inversión nada tiene que ver con humildad. Es un acto de rebeldía, de desafío, un grito de burla que proclama: rechazo tu sacrificio, rechazo tu señorío. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Y ese poder que trae vida eterna es justamente lo que el enemigo intenta pervertir y convertir en objeto de burla. Hoy esa cruz distorsionada aparece en camisetas, pósters, videoclips, anillos y toda clase de productos que la cultura alternativa presenta como moda o rebeldía. Pero detrás de lo que el mundo llama estética hay una realidad espiritual. Es una bandera enemiga clavada en territorio santo, un rechazo abierto a la salvación que Cristo ofrece. No se trata solo de eliminar ese símbolo, sino de reemplazarlo por el verdadero, la cruz gloriosa que recuerda el amor, la gracia y la victoria eterna de Jesús. Cuando levantamos la cruz auténtica, declaramos que nuestra vida está cimentada en la obra consumada del Calvario. Sustituir la cruz satánica por la cruz de Cristo no es superstición, sino una proclamación de lealtad, un testimonio frente al cielo y al infierno de que pertenecemos a aquel que murió y resucitó para darnos vida. Y así como este símbolo distorsiona lo sagrado,
El siguiente pretende disfrazarse de protección, pero en realidad es una herencia pagana que deposita confianza en un amuleto en vez de en el Dios vivo. El octavo símbolo se presenta con colores intensos y formas hipnóticas que seducen por su apariencia mística, pero que en verdad encarnan una de las imágenes más claras del enemigo en la Escritura: el ojo de dragón. Un círculo con pupila alargada, semejante a la de un reptil, a menudo rodeado de llamas, espirales o triángulos, emblema del ocultismo que representa la vigilancia incesante del dragón. Y el libro de Apocalipsis 12:9 identifica ese dragón sin rodeos. El gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Hoy ese ojo se ha popularizado en collares, anillos, tatuajes, pegatinas e ilustraciones. Muchos lo llevan como símbolo de fuerza, de misterio o de protección, pero sin darse cuenta de que en el ámbito espiritual es un recordatorio constante de que el enemigo vigila, de que busca la oportunidad de infiltrar su influencia y atacar. Su aspecto llamativo puede entrar en hogares y vidas sin levantar sospechas, escondido en un cartel de cine, en un colgante que parece inofensivo o en un anillo que parece una simple curiosidad. Sin embargo, cada vez que dejamos que ese símbolo permanezca en nuestros espacios, damos un lugar a algo que honra al adversario. El enemigo rara vez se presenta con señales claramente satánicas. Suele disfrazarse bajo apariencia de arte, de cultura o de moda. Pero la palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis que este dragón no es neutral, sino Satanás mismo, el acusador que se enfrenta a los que obedecen los mandamientos y guardan el testimonio de Jesucristo. Por eso, sacar el ojo de dragón de nuestras casas no es exageración, es discernimiento. Al retirarlo en oración, cerramos una ventana por la que el enemigo podría vigilar nuestro hogar. Y no basta con quitarlo, debemos sustituirlo por símbolos que proclamen la vigilancia de nuestro Dios, que nunca duerme, que guarda a su rebaño de día y de noche. Si el ojo de dragón recuerda la mirada constante del adversario, el siguiente símbolo no es menos peligroso. Se presenta como amuleto de suerte, como tradición inocente, pero su raíz es pagana y su poder una mentira espiritual. El noveno símbolo, conocido como cuerno italiano, corno o cornicelo, es un pequeño amuleto retorcido de color rojo o dorado, fabricado en metal o plástico, que muchos reciben como herencia de padres o abuelos, sin nunca preguntarse por su origen. En la cultura italiana popular se cree que protege del mal de ojo y atrae prosperidad, pero sus raíces provienen de Roma antigua, donde representaba fertilidad, fuerza viril y poder mágico para alejar infortunios. Hoy puede parecer un simple obsequio decorativo, pero espiritualmente sigue siendo lo mismo, un talismán que promete protección y riqueza sin Dios. Sin embargo, la Escritura es clara. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115. El problema no está en el material, sino en lo que representa. Sustituir la confianza en Dios por confianza en un objeto, aunque sea solo por si acaso. Ese mensaje espiritual contradice la fe verdadera, porque la Biblia nos enseña a confiar únicamente en el Señor como refugio y fortaleza. Muchos hogares lo cuelgan junto a las llaves, en el coche o en la cocina, transmitiendo de generación en generación la idea de que mejor tenerlo que no. Pero esa inocencia es una trampa.
El enemigo se aprovecha de costumbres heredadas para mantener cadenas invisibles. Retirar el cuerno italiano no significa despreciar la memoria familiar, sino cortar con una herencia espiritual que no procede de Dios. Podemos seguir regalando algo a los nuestros, pero que sea una cruz bendecida, un versículo enmarcado, una señal de la presencia de Cristo. Así transmitiremos de verdad una herencia de fe que bendice y protege. Y si este símbolo finge ser protector, el siguiente glorifica abiertamente al adversario con un número que la Biblia define con absoluta claridad como la marca de la bestia. El 10º símbolo no necesita explicación oculta: el 666, Apocalipsis 13:18. Lo llama el número de la bestia, el número del hombre, el número del anticristo, la señal de la rebelión final contra el Cordero. Desde los primeros siglos, la Iglesia lo reconoció como emblema de oposición al reino de Dios. Hoy lo vemos en camisetas, tatuajes, grafitis, gorras, a veces como broma, otras como desafío abierto a la fe. Pero aunque algunos lo vean como juego o estética, en el plano espiritual sigue siendo lo que es: una marca de alianza con el adversario. El peligro no está solo en los que saben lo que significa, sino también en los que lo usan sin saberlo, porque el enemigo aprovecha esa ignorancia para normalizar lo que Dios condena. Permitir que ese número esté en nuestra vida es abrir una puerta que jamás debemos abrir. Sacar el 666 no es superstición, es obediencia. No se trata solo de rechazar un número, sino de cerrar el paso al espíritu que lo inspira. Así como sellamos nuestras casas y corazones con la cruz y con la palabra, debemos asegurarnos de que no quede en nosotros ni una sombra de la marca de la bestia. Y si aquel signo se levanta como la expresión más visible de la oposición al Cordero, el que ahora vamos a considerar actúa con un disfraz más sutil, pero no por eso menos dañino. Se trata de un antiguo emblema egipcio que, bajo la apariencia de reliquia histórica, se convierte en talismán pagano, ofreciendo promesas de vida y protección lejos del Dios verdadero. El número de la bestia es la marca más clara y directa del adversario en toda la palabra, y apartarlo de nuestra vida es un acto de obediencia y fidelidad a Cristo. Sin embargo, sería ingenuo pensar que allí se termina el peligro, porque el enemigo no se limita a lo obvio. Mientras nos mantenemos atentos a los símbolos más reconocidos, Él introduce otros en nuestro entorno, presentándolos como inocentes recuerdos de viaje, adornos culturales o piezas de moda, que en realidad fueron concebidos para honrar a falsos dioses y atraer influencias contrarias a la fe. Ignorarlos es dejar abierta una brecha en la muralla de nuestra vida espiritual. Por eso, antes de concluir este recorrido, debemos detenernos en dos símbolos más que hoy penetran en miles de hogares cristianos sin que nadie los cuestione. Aprender a reconocerlos puede marcar la diferencia entre una casa protegida por el Señor y una vulnerable a los ataques del adversario. El 10º símbolo nos conduce de las arenas del antiguo Egipto hasta nuestro tiempo, disfrazado de arte e historia, pero cargado con un trasfondo espiritual que nada tiene que ver con el Dios vivo. El escarabajo egipcio, ya fuera tallado en piedra o metal, pintado en muros o convertido en joya, fue uno de los amuletos más codiciados por aquella civilización. Para ellos representaba al dios Kepri, deidad solar vinculada al renacer diario del sol y en consecuencia a la supuesta vida eterna. Los egipcios estaban convencidos de que portar un escarabajo o enterrarlo junto a los muertos garantizaba protección mágica, renovación del alma y dominio sobre la muerte.
Pero detrás de esas prácticas se escondía la adoración a un falso Dios en abierta contradicción con el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. Hoy este insecto ha regresado como tendencia decorativa, visible en collares, anillos, tatuajes, cuadros y objetos de colección. Para muchos parece solo un diseño exótico o histórico, pero su origen lo señala como invocación directa a una deidad pagana. Tenerlo en un hogar cristiano, aunque se vea artístico, es una señal de alianza con creencias contrarias a la fe. La astucia del engaño está en su sencillez. No presenta cuernos ni imágenes demoníacas, por lo que se acepta con facilidad como algo cultural. Pero en el mundo espiritual, su significado sigue siendo el mismo que hace miles de años. Conservarlo equivale a colgar en la pared una invitación a un huésped que no pertenece a la casa. Retirarlo no es un simple acto de limpieza estética. Es cortar con una práctica ancestral que ofrecía salvación fuera del Dios eterno. Sustituirlo por símbolos que exalten a Cristo es proclamar con claridad quién reina en nuestro hogar. Y si este emblema se viste de antigüedad para entrar en nuestras vidas, el siguiente símbolo pertenece al mundo moderno, nacido de la cultura pop y del rock, cargado con un mensaje todavía más explícito de oposición a todo lo que representa el Evangelio. 12º símbolo, uno que, aunque aparente inocencia por su valor histórico, en su esencia continúa siendo una reliquia de idolatría. El escarabajo egipcio, esculpido en piedra, madera o metal, fue un amuleto venerado en el antiguo Egipto, donde no se veía como un insecto cualquiera, sino como la representación del dios Jepri, asociado con el renacer y la renovación del sol. Ellos creían que llevarlo en el cuerpo o colocarlo en tumbas aseguraba renacimiento y protección contra el mal. Pero toda esa devoción era idolatría en directa transgresión del mandamiento divino. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Hoy el símbolo vuelve en la moda y la decoración, presentado como simple arte o recuerdo turístico. Muchos lo poseen sin conocer su trasfondo espiritual, pensando que es solo un adorno. Sin embargo, en la dimensión espiritual sigue siendo una señal de culto pagano. El peligro está en que no provoca rechazo inmediato. Su aspecto decorativo le abre la puerta a muchos hogares sin despertar alarma. Pero su presencia no es neutral, pues legitima en nuestro espacio un emblema creado para honrar a otro Dios. Deshacerse del escarabajo egipcio no es despreciar la historia, sino tomar una decisión clara en el ámbito espiritual. Es proclamar que nuestra casa no será lugar de símbolos idolátricos. Sustituirlo por una cruz, un pasaje bíblico o cualquier señal que proclame la gloria de Cristo es reafirmar visiblemente quién es el Señor de nuestro hogar. Y si este emblema llega envuelto en el resplandor de un imperio pagano, el próximo surge de la cultura moderna, pero lleva en su trazo la misma esencia de oposición a Cristo, un símbolo que disfraza la rebeldía como moda mientras siembra desprecio por lo sagrado. Así como aquel escarabajo en Egipto parecía un simple adorno inofensivo y sin embargo lograba entrar en las casas, también hay objetos, símbolos y costumbres que se presentan con esa misma apariencia, camuflados, discretos, pero con un poder oculto capaz de abrir puertas espirituales que jamás deberían abrirse. Esa es la estrategia del adversario. No siempre viene con un rostro oscuro o imágenes aterradoras. Muchas veces se disfraza en lo que parece inocente, en lo que nadie sospecha. La palabra nos advierte con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
Primera Pedro 5. El verdadero peligro no está solamente en lo que enfrentamos directamente, sino en aquello que dejamos entrar sin discernimiento. Una simple joya, un cuadro, un amuleto pueden convertirse en puntos de acceso para influencias que se oponen al Espíritu Santo. Cuando decidimos apartar estos símbolos de nuestra vida y de nuestro hogar, no estamos cayendo en supersticiones ni en miedos sin sentido. Estamos obedeciendo la voz de Dios que nos llama a renunciar a toda forma de idolatría y a toda obra de las tinieblas. Es una declaración firme de confianza absoluta en el Señor, un compromiso de no cederle al enemigo ni un rincón de nuestra casa ni de nuestro corazón. Cada vez que retiramos un objeto que no honra a Cristo y lo reemplazamos con algo que exalte su nombre, levantamos un muro de protección espiritual y cerramos puertas que jamás debieron estar abiertas. Es un acto de fe y de autoridad que proclama: en este hogar Cristo es el Señor y su luz disipa toda oscuridad. Y ahora que entendemos la gravedad de estos símbolos y reconocemos su impacto, el siguiente paso es consagrar nuestra casa y nuestra vida totalmente a Dios, asegurándonos de que nada que le ofenda permanezca bajo nuestro techo. La Escritura nos muestra un ejemplo poderoso de esto en el libro de los Hechos, donde se narra lo que ocurrió en Éfeso durante el ministerio de Pablo. Allí muchos que habían creído en el Evangelio confesaban sus prácticas pasadas y con convicción genuina trajeron sus libros de magia y los quemaron en público. El valor de aquellos libros equivalía a una gran fortuna, pero no intentaron venderlos ni guardarlos por si acaso. Los destruyeron por completo. Y el resultado fue glorioso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Éfeso era una ciudad dominada por el ocultismo y la idolatría. Pero cuando la luz del Evangelio resplandeció, el Espíritu Santo trajo arrepentimiento verdadero. Y el pueblo de Dios entendió que no podía haber compromiso ni negociación con lo que pertenecía a las tinieblas. Esa lección sigue siendo válida hoy, cuando se trata de objetos, símbolos o costumbres que representan un pacto con fuerzas opuestas a Dios. No debemos justificarlos ni retenerlos por su valor sentimental o económico. La pureza espiritual exige decisiones firmes y definitivas. Cada acto de obediencia abre camino para que la palabra de Dios se afirme con mayor poder, porque donde se cierran puertas al enemigo, se amplifica la obra del Espíritu Santo. Y esto nos desafía a revisar nuestros hogares con honestidad, como lo hicieron los creyentes en Éfeso. Si encontramos imágenes, amuletos, libros, símbolos disfrazados de arte o tradición cultural, pero que en realidad conectan con la idolatría o la magia, debemos eliminarlos totalmente. No es un gesto vacío, es una declaración visible de que Jesús es nuestro Señor y de que toda nuestra casa le pertenece solo a Él. Al hacerlo, no solo cerramos las puertas al adversario, sino que damos lugar a la presencia de Dios para llenar cada rincón de nuestro hogar. Y al igual que en Éfeso, veremos cómo la palabra del Señor crece y prevalece en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Has llegado hasta el final de este mensaje y eso habla mucho de ti. No todos perseveran, no todos tienen la sed de verdad ni la disposición de escuchar hasta el último instante. Hoy te felicito porque has mostrado una fidelidad que muy pocos manifiestan. En un mundo donde tantos abandonan a la mitad, tú elegiste permanecer, y permanecer es una de las marcas de los verdaderos discípulos de Cristo. En este recorrido hemos identificado símbolos que parecen inofensivos, pero cargan una sombra espiritual.
y hemos comprendido la urgencia de apartarlos de nuestra vida. Desde un atrapasueños disfrazado de decoración hasta el ojo que todo lo ve, desde un número maldito hasta un escarabajo egipcio, todos son instrumentos sutiles del enemigo. Hemos visto que su estrategia es paciente y disimulada, infiltrándose en lo cultural, en lo artístico e incluso en lo espiritual para apartar a los hombres de Dios. Pero también hemos entendido que esta no es una cuestión de superstición, sino de obediencia. No es un temor irracional, sino una decisión sabia de cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Y recordamos cómo, en la Biblia, hombres y mujeres de fe rompieron y destruyeron todo vínculo con lo impuro. Y la consecuencia fue que la palabra del Señor crecía y prevalecía con fuerza. Hoy esa misma oportunidad está delante de nosotros. Obedecer, limpiar, consagrar y declarar con nuestra vida y nuestro hogar que Jesucristo es el único Señor. Ese mismo principio sigue vivo hoy y no ha perdido su fuerza. Por eso ahora te invito a que marques tu paso, a que dejes evidencia de que has llegado hasta este punto de la jornada. Y quiero pedirte que escribas en los comentarios la frase: mi casa es de Cristo, para que yo sepa los nombres de los que perseveran hasta el final. Esa frase no es un adorno vacío, no es una simple expresión, es una declaración poderosa. Es como un estandarte que elevas en el campo espiritual para que quede absolutamente claro quién es el Señor en tu hogar y a quién le pertenece tu vida. Y escucha bien, hay algo más que debo decirte. Cuando compartes este video, no estás haciendo un gesto pequeño ni insignificante. No es solo un enlace que envías, es como poner en manos de alguien una antorcha de luz en medio de un mundo que se oscurece más y más cada día. Ese sencillo acto puede ser la chispa que despierte a un corazón dormido. Puede abrir los ojos de alguien que ha estado caminando rodeado de tinieblas y símbolos engañosos sin siquiera darse cuenta. Piénsalo con seriedad. Si tuvieras en tus manos la cura de una enfermedad mortal, ¿te la guardarías solo para ti o la entregarías con urgencia a todos los que pudieras alcanzar? Este mensaje es parte de esa cura. Una respuesta para un mal espiritual que afecta a millones de almas, y tú puedes convertirte en el mensajero que lleve esperanza. Ahora quiero hablarte de la suscripción, porque muchos no entienden su importancia. Estar suscrito a un canal como este es semejante a tener un manantial de agua fresca en medio del desierto ardiente. No se trata de un lujo, se trata de supervivencia espiritual. Cada nuevo video es una provisión para tu fe, una palabra que reaviva la llama que no debe apagarse, un recordatorio constante de que no estás solo en la batalla. Si aún no te has suscrito, permíteme ser honesto contigo. Es como tener la mesa servida y decidir pasar hambre. Es como ver el pozo de agua clara y negarte a beber. Y si ya lo has hecho, si eres de aquellos que sostienen y apoyan este trabajo, puedes sentir legítimo orgullo, porque estás ayudando a mantener encendida una fuente de verdad en un mundo que lucha por extinguirla. Graba esta reflexión en lo más profundo de tu corazón. Tu hogar no es únicamente un lugar físico con paredes y techo, es un territorio espiritual. Y cada objeto, cada símbolo, cada decisión refleja a quién pertenece tu casa. Que tu vida y tu familia se conviertan en un altar donde solo el nombre de Jesucristo sea levantado en lo alto. Nunca olvides que el enemigo no descansa ni un instante, pero también recuerda con confianza que el que está en nosotros es infinitamente más grande que el que está en el mundo. Ahora declara con fe en los comentarios: mi casa es de Cristo, y deja que tanto el cielo como el infierno
sepan que tu vida tiene dueño y que tu bandera ya está levantada. Permanece firme, camina en pureza y no te alejes del Señor, porque este es apenas uno de los muchos mensajes que Él tiene preparados para ti en este canal. Tu llama debe seguir brillando y aquí hallarás el aceite que la mantendrá viva hasta el final.